Hola, en esta oportunidad nos ocuparemos de contestar a la siguiente pregunta. ¿Es posible registrar la medida cautelar de embargo de un bien aun cuando el titular de ese bien no es el obligado? Es decir, la pregunta que buscamos contestar aquí es acerca de una posibilidad excepcional que establece el Código General del Proceso para que aquel que inicia la acción ejecutiva, la acción de cobro en contra de quien le adeuda, le pueda embargar bienes. Digamos que esa es la lógica de las cosas, que el acreedor le pueda embargar bienes al deudor. No obstante, vamos a explicar acá cómo en algunos eventos el acreedor puede perseguir un bien aun cuando el titular del bien no es el deudor, no es el obligado. Pero antes de contestar esa pregunta y de explicarla con el respectivo ejemplo, pues sería importante primero tener una noción acerca de qué es el embargo de un bien. Pues el embargo no es otra cosa que una medida cautelar que va a afectar profundamente la enajenabilidad del bien o la posibilidad para que el titular de ese bien lo pueda transferir a otro. Esto por virtud de lo que dispone el artículo 1521 del Código Civil. Allí en la norma se advierte que toda negociación que se realice sobre un bien que tenga registrada la medida cautelar de embargo, pues estará viciada por objeto ilícito, será objeto de nulidad por objeto ilícito. Y la misma norma advierte que para que se pueda enajenar o transferir un bien que se encuentra embargado, pues se va a requerir expresa autorización judicial. Esta medida cautelar de embargo, podríamos decir, entre otras cosas, pues que es una medida cautelar real porque recae sobre bienes, casas, fincas, lotes, vehículos, etcétera. Pero también podríamos decir que, como lo explica la doctrina, es una medida cautelar real conservativa. Y es conservativa porque lo que se busca con ella es evitar que durante el curso de un proceso el titular de ese bien, el titular del dominio de ese bien, se lo pueda transferir a otro para con ello evadir la posibilidad del cumplimiento de lo que se resuelva en ese proceso. Esto podríamos decir de manera simple es el embargo de un bien. Y la regla es que entonces que quien inicia la acción pueda solicitar el embargo de bienes que sean de propiedad de la persona que debe. Esa es la lógica de las cosas o la regla general hasta ahí. Si ya tenemos esa noción de qué es el embargo de un bien, cuál es el efecto que tiene esa medida cautelar, pues ahora sí, con esta noción, podríamos nosotros contestar la pregunta que se planteó al inicio. Entonces, ¿es posible registrar la medida cautelar de embargo sobre un bien aun cuando el titular de ese bien no es el obligado, o sea, no es la persona que debe y que motivó esa acción? Pues la pregunta tiene su respuesta, entre otras disposiciones, en el artículo 468, por allá en el numeral primero, inciso tercero, pero también en el artículo 590 del Código General del Proceso. No obstante, en este video solamente explicaremos la primera posibilidad, esto es la que establece el artículo 468. Es posible que se registre el embargo de un bien aun cuando el titular de ese bien no es el obligado o la persona que adeuda. La respuesta se contesta con un sí. Perdón, la pregunta se contesta con un sí.
sí por la norma citada. ¿Y qué es lo que serviría de base para decir que sí? Pues para que se dé esta posibilidad se va a necesitar, primero, que la acción que motiva al demandante a demandar y en ese momento a pedir el embargo del bien es que ese que demanda, que ese demandante, tiene una particularidad, una característica como acreedor, y es que es un acreedor con garantía real. Esto es un acreedor hipotecario o es un acreedor prendario. Es decir, es un acreedor a quien al momento de constituirse la obligación, el deudor le garantizó el cumplimiento de la misma, constituyendo un gravamen que se conoce como el gravamen de hipoteca, que se da sobre bienes inmuebles, o en otros casos, un gravamen como el de prenda, que se da sobre bienes muebles y otros más. Y lo que dice la norma citada es entonces que cuando el acreedor con garantía real inicia la acción ejecutiva con base en esa garantía real, tiene a su favor un atributo que es el de persecución. Ese acreedor con garantía real puede perseguir el bien en manos de quien se encuentre. Ese atributo de persecución le permite al acreedor con garantía real perseguir ese bien aun cuando el deudor que antes era el dueño ya no lo sea. Al acreedor con garantía real le interesa ese bien. Con un ejemplo, esto va a quedar pues muchísimo más claro. Antes de irnos al ejemplo, pues también vale la pena recordar que la medida cautelar de embargo no es solamente para acciones como la ejecutiva, no es solamente para procesos ejecutivos. Esa medida cautelar también se puede solicitar y se puede decretar en otros procesos, como el proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado, el proceso de divorcio, el proceso de sucesión, entre otros más. Habiendo hecho esta pequeña precisión, pues ahora sí vamos a explicar lo que se dijo antes con un ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Hay un señor que tiene una propiedad, que es una hacienda. Y en esa hacienda pues hay actividades agrícolas. Y para el desarrollo de esas actividades agrícolas este señor pues necesita liquidez, necesita dinero para poder comprar insumos, para poder pagar nóminas, en fin. Por virtud de ello, el dueño de esa hacienda decide solicitar un crédito. Entonces acude a una entidad financiera y le pide un préstamo por 500 millones de pesos. Al estudiar la solicitud de crédito, la entidad financiera autoriza ese crédito, pero siempre que el solicitante del crédito, el dueño de la hacienda, constituya una hipoteca a favor de la entidad financiera para respaldar esta obligación y las que en el futuro se lleguen a constituir. De modo que se va a constituir una hipoteca abierta. El dueño de la hacienda no ve inconveniente en constituir la hipoteca porque él dice que se va a beneficiar de ese crédito y además el banco le está anticipando que le podría desembolsar otros valores de crédito si se llegaran a necesitar. Entonces así se da. Se constituye el gravamen hipotecario. En la respectiva notaría pública se constituye, se registra luego esa hipoteca en la oficina de instrumentos públicos y hasta ahí digamos que todo va de manera normal. Esa obligación que constituyó el dueño de la hacienda a favor del banco se dio por un plazo, imaginémonos nosotros, de 5 años. Entonces, las cuotas de ese crédito se van a pagar de manera diferida hasta los 5 años y en el pagaré que firmó para el efecto el dueño de la hacienda a favor del banco,
pues además estableció una cláusula aceleratoria que advertía al dueño de la hacienda que en caso de que se atrasaran cualquiera de las cuotas, la entidad financiera podía extinguir el plazo que faltaba por vencerse para poder reclamar el saldo de las cuotas adeudadas. Entonces todas esas previsiones las conocía el dueño de la hacienda cuando se obligó con la entidad financiera. Al cabo de 2 años de estar pagando el crédito, pues se le presentó una oportunidad de negocio muy buena al dueño de la hacienda y es en otro país. ¿Qué decide el dueño de la hacienda? Pues decide vender la hacienda. Y entonces surge la pregunta, pero la hacienda está hipotecada a favor del banco. ¿Se puede vender así? Pues sí, sí se puede. La hipoteca, digamos, no saca los bienes del comercio. Luego el titular del dominio del bien hipotecado, del inmueble hipotecado, sí lo puede transferir, sí lo puede enajenar en este caso, lo puede vender. Y él decide hacerlo. Entonces vende la hacienda, otra persona compra la hacienda, no obstante, como la hipoteca es un gravamen real, en la oficina de instrumentos públicos, ese gravamen estaba registrado. De modo que ahora la persona que compra esa hacienda sabe de antemano que esa hacienda está hipotecada a favor del banco por una obligación. El que compra la hacienda sabe que está hipotecada y no obsta, digamos, no le importa eso, no obsta para que no lo haga, compra la hacienda. Claro, se le hace saber de la existencia del crédito pendiente. Obvio va a indagar sobre eso. No ve inconveniente en continuar con el negocio y comprar la hacienda. La compra. Le paga entonces al dueño de la hacienda el valor del precio y se registra ese cambio de propietario en la oficina de instrumentos públicos. A pesar de registrarse ese cambio de propietario, la hacienda sigue estando hipotecada a favor de la entidad financiera. ¿Qué sucedió? Pues este que ahora compra la hacienda deja de pagar las cuotas o deja de responder por esa obligación o no le dio interés en cumplirla. Dice, como la hacienda no está a mi nombre, pues no continúa con esa obligación. ¿Esto qué motiva? Pues la acción ejecutiva por parte de la entidad financiera. Al ver que no se le pagan las cuotas, pues entonces la entidad inicia la acción ejecutiva y en la respectiva demanda manifiesta que hace uso de la cláusula aceleratoria para extinguir anticipadamente el plazo y exigir el saldo de las cuotas, para con ello solicitar el pago del saldo de la obligación. Además, el apoderado judicial, el abogado del banco, pide o solicita al juzgado que decrete el embargo de la hacienda. Y es aquí donde se contesta la pregunta. ¿Ese embargo se puede registrar aun cuando el que compró la hacienda no fue el que le solicitó el crédito al banco? Es decir, ¿no es el obligado supuestamente? La respuesta la da nuevamente el artículo 468, numeral primero, inciso tercero. Sí es posible registrar ese embargo. La entidad financiera a través de su apoderado va a pedir el embargo de la hacienda y en la oficina de instrumentos públicos se va a proceder a registrar ese embargo, aun cuando quien había constituido la obligación a favor de la entidad financiera no era quien ahora aparece como titular de la hacienda, porque recordemos, esta persona se la había comprado al anterior propietario. De esta manera encontramos cómo de manera clara se explica la posibilidad para que se pueda registrar el embargo de un bien aun cuando el titular de ese bien no es el obligado. Y reiteramos, esta es apenas una de las posibilidades que establece el Código General del Proceso. Luego, en otros videos, pues nos encargaremos de plantear y resolver otras circunstancias, otras cuestiones que se podrían dar con ocasión de esta medida cautelar y de otras medidas como la inscripción de demanda, pero eso será en otra oportunidad. Hasta otro video.